Vale, vamos al lío. Esto puede que sea una tremenda aberración. Estoy haciendo pruebas. Quiero ver si empiezo a subir vídeos reaccionando a vídeos que me gusta a mí ver. Y bueno, estoy merendando. He estado haciendo pruebas de sonido para ver cómo se oye el vídeo, cómo se me oye a mí, cómo oigo yo el vídeo. Bueno, historias. Y nada, vamos a reaccionar al vídeo de Lord Draug, el último que ha subido, la brutal caída de la familia más rica de Estados Unidos. La verdad que este canal me encanta, me gusta mucho cómo hace los vídeos, es una pasada. Y siempre los veo, entonces digo, bueno, pues vamos a comentar algunas cositas porque siempre hay cosas interesantes que comentar en estos vídeos. Así que nada, no me enrollo más y vamos a verlo. Este hombre de aquí empezó remando barquitos como un honrado autónomo y gracias a su tacañería y estrategias poco ortodoxas se convirtió en el hombre más rico de Estados Unidos. La alta sociedad no lo aceptaba, pero a él no le importaba. Su nombre era Cornelius Vanderbilt y si no es tan conocido como Rockefeller o los Rothschild, es porque sus descendientes fueron unos liantes de cuidado. De entrada, al hijo al que le tuvo que heredar su fortuna le llamaba tarado, y ese fue el Muy mejor bien, heredero. Amigos, si existe una dinastía que muy bien. merece ser clasificada en una antología de relatos de ascensos y caídas, esa es, sin lugar a dudas, la de los Vanderbilt, la familia que dominó barcos, ferrocarriles y consiguió uno de los mayores poderes de Estados Unidos. Cornelius Vanderbilt nació el 27 de mayo de 1794 en Staten Island, muy cerca de Manhattan. Hoy en día Staten Island forma parte de la ciudad de Nueva York, pero hace más de 200 años en la Gran Manzana solo vivían 30.000 personas y la isla en la que nació Cornelius estaba llena de granjas. Una de ellas era la de los Vanderbilt. No vivían en la pobreza, pero tampoco eran millonarios. Probablemente poseían un par de esclavos, pero lo cierto era que el joven Cornelius tenía que trabajar en la granja. Además, a los 11 años no se le daba bien leer ni escribir, ni siquiera sabía apenas sumar y restar, así que dejó la escuela y empezó a faenar. También empezó a trabajar como remero entre Manhattan y Staten Island, primero llevando la comida de la granja y luego trasladando pasajeros y cargas. Para cuando cumplió 16 años medía 1,80, tenía una espalda ancha de tanto remar y una idea en la cabeza: comprarse un pereuguer, una pequeña barca de 2 velas para quedarse con todo el pastel. Tuvo que trabajar duro junto a los esclavos en la granja para que su madre le diera $100 para la inversión. Cornelius compró el pereuguer y le puso el nombre de Swiftsure, que se traduciría como rápido y seguro, más o menos. Y poco a poco empezó a hacerse un nombre. Los otros remeros le apodaron Comodoro, un poco de cachondeo, pero ese mote, que hace referencia a una especie de coronel de la marina, empezó a cuajar. También empezó a cuajar en otros sentidos de la vida, ya que a los 19 años se casó con su prima, Sophia Johnson, y tuvo 13 hijos. No los tuvo a todos el mismo año, quiero decir, durante toda su vida tuvo 13 hijos. De estos hijos, los más importantes fueron George Washington, sí, como el presidente, William, que llevaba la barba a la última moda, y Cornelius Jeremiah. A los Poco se habla, creo que es importante pararlo porque en el mundo hay gente que se busca la vida de una forma espectacular, sobre todo antes cuando todavía no estaba como todo hecho, ¿no? Y habían normas y leyes para todo. La gente hacía cualquier cosa por buscarse la vida, o sea, era brutal, ¿eh? Tiene vídeos este hombre hablando de gente que ha hecho cosas que a muchos no les encajarían ni la posibilidad de llegar a hacer algo así, ¿no? Irte a otro país y estafar a yo que sé cuántas personas intentando venderles alguna paranoia y te pillan y te vas a otro país y haces lo mismo. O sea, ha habido gente que es, bueno, espectacular, la verdad. los 23 años, Cornelius padre ya trabajaba en un barco de vapor que llevaba mercancía y pasajeros. El barco pertenecía a Thomas Gibbons, un político y propietario de otros barcos, que le dijo a Cornelius que podía gestionar a los pasajeros como quisiera, siempre y cuando pagaran un mínimo. Y ahí fue cuando Cornelius empezó a vender los billetes muchísimo más baratos que la competencia, pero a cambio cobraba mucho más por los puestos y las comodidades en el barco. Literalmente inventó Ryanair. Poco después la familia se mudó a New Brunswick, en Nueva Jersey, donde montaron una posada que atendía a su prima y esposa, Sophia Johnson. Evidentemente todo estaba planeado. Cuando la gente se bajaba del barco, muchas veces tenía que esperar otro día para viajar a caballo o para continuar el viaje hasta Filadelfia o donde fuera. Entonces, si tenían que pasar la noche en algún sitio, la primera opción era la posada de los Vanderbilt. Por cierto, se dice que Vanderbilt era tan tacaño que su esposa debía alimentar y vestir a sus hijos solo con el dinero de la posada. En esta época, Thomas Gibbons, el dueño del barco a vapor, tuvo una especie de guerra comercial con un competidor, Aaron Ogden. Ogden, quien llegó a ser senador y gobernador de Nueva Jersey,
pagaba un alquiler por el derecho a no tener competencia a la hora de usar un vapor como transportador. Era un monopolio otorgado por el estado de Nueva York que en teoría prohibía a Gibbons seguir con el negocio. Eso significaba que cuando Cornelius iba con el barco de Gibbons, a veces la policía marítima lo abordaba y se tenía que ocultar en las partes más ocultas del barco hasta que los polis se iban. El asunto terminó en la Corte Suprema y el caso fue tan famoso como para tener una entrada en la Wikipedia, Gibbons versus Ogden. Según el veredicto, ningún estado tenía potestad para crear monopolios interestatales, pues este poder le correspondía al gobierno federal en Washington, D.C. Este precedente permitió que se desarrollara el comercio interestatal, lo que permitió el desarrollo y auge del transporte, así como la colonización definitiva del oeste. Fue un caso importante en el que Cornelius aportó bastante, ya que trabajó con el abogado de Gibbons. Eso sí, luego Gibbons falleció, su heredero vendió el barco y Cornelius se quedó sin empleo. Pero tranquilos que, gracias a su tacañería, había ahorrado unos $30.000 y ya podía comprar su propio barco de vapor y dar comienzo al mayor imperio de la época. Bautizó a su nuevo barco como Dorad, en referencia a la leyenda del Dorado, porque claro, normalmente dice estas cosas, pero me imagino, evidentemente, que no habrá traducido el dinero que ganó en su época al equivalente de ahora. Es decir, esos $30.000 de antes, ahora a lo mejor serían $300.000. O sea, no tengo ni idea. Pero probablemente serían muchísimo más que lo que valen ahora. No sé si me estoy explicando. Esperaba hacer una fortuna con él. Y así fue. Empezó a ofrecer viajes mucho más baratos que sus competidores e incluso llegó a quebrar a alguno con estrategias de precio agresivas. Luego compró varios barcos y empezó a extender su imperio hasta Boston, Rhode Island y Connecticut. En esta época, Daniel Drew era el... Eso que ha dicho de las estrategias de precio abusivas es lo mismo que hace China. China tiene una capacidad de producir y de perder dinero tan grandes que provoca que otros países no puedan ser competentes con su mercado, ¿no? Como se han dedicado un montón de años a crearlo todo, pues han empezado a crearlo todo para otras empresas, han empezado a crearlo ellos, como hacen con Shein, con Temu, con yo qué sé, con todas las empresas que hay, que todos los productos vienen de China, ¿no? Y normalmente lo que están haciendo es poner precios tan bajos que nadie puede competir con eso, entonces todo el mundo está comprando productos chinos. Y al final, creo que en teoría eso es ilegal, se llama dumping fiscal o algo así, o dumping a secas, algo así es. Competidor más grande de Vanderbilt, pero durante años pactaron para no interferirse entre sí y para quebrar a sus competidores. Vanderbilt había aprendido que la mejor estrategia era la más agresiva, bajar precios hasta que los competidores quebraran y con los nuevos tiempos tendrían muchas oportunidades de probar esta estrategia. Para alguien como Vanderbilt, el verdadero negocio aún estaba por inventarse. Por suerte para ti, lo que ya están inventados son los neobancos. Y en concreto, Trade Republic, el patrocinador de este vídeo, que tengo que decirlo cada vez me gusta. Si neobanco te deja ver España para el europeo, para esos intereses, Trade Republic también... Nada de publicidad, por favor, no. En 1833, Cornelius Vanderbilt tenía 39 años y había oído mucho una palabra: locomotora. Había una nueva ruta en Nueva Jersey que llegaba hasta Filadelfia a 45 kilómetros por hora, que para nosotros no es mucho, pero para la gente de entonces era ir literalmente como Toretto. Quien la había inventado era Robert Stevens, el hombre con el que Vanderbilt competía en el mundillo de los barquitos a vapor. Cornelius supo ver que el ferrocarril era el negocio del futuro, así que literalmente se subió al tren. Este chiste lo ha escrito el guionista. Un día, Vanderbilt se subió a un tren que se descarriló. Se le rompieron 3 costillas en el accidente y puede que por eso, o puede que porque era parte de su carácter, empezó a hacer lo de siempre: guerra de precios. Había una compañía, la New York, Providence and Boston Railroad, que hacía la misma ruta que sus barcos a vapor. Entonces Cornelius bajó los precios en los barcos pese a ir a pérdidas. Esto hizo que las acciones de la compañía de ferrocarril bajaran. Mientras la empresa se desplomaba en el mercado, Vanderbilt iba comprando y comprando. No paró hasta tener suficientes acciones de la compañía como para convertirse en presidente. En el año 1847, Vanderbilt tenía 53 años y se había convertido en el putísimo amo de los viajes en tierra y mar entre Nueva York y Nueva Inglaterra. Un año después se descubrió ahora en California, un territorio que Estados Unidos acababa de ganarle a México. El ferrocarril seguía adentrándose en el interior de Estados Unidos, pero el destino más lejano eran los Grandes Lagos, con Chicago convertido como un centro logístico desde el cual se podía acceder a la mitad de Estados Unidos.
California no era parte de esa mitad y de hecho estaba muy lejos, así que mientras invertía más dinero en ferrocarriles, desvió el uso de barcos de vapor a Centroamérica para transportar mercancías y personas desde y hacia San Francisco. Vanderbilt se involucró tanto en Centroamérica que aportó dinero para derrocar a William Walker, un magnate y mercenario estadounidense que también tiene una historia muy interesante y que en ese entonces se había convertido en presidente de Nicaragua tras una guerra civil y unas elecciones fraudulentas. La idea de Vanderbilt era usar a Nicaragua como base para el comercio con barcos de vapor, pero cuando vio que la cosa no funcionaba, empezó a hacer lo mismo en Panamá. Era algo mucho más rudimentario que ahora, porque las cargas debían llevarse en burros y carruajes en algunos tramos, pero de todos modos era un buen negocio, mucho más seguro y rápido que cruzar el viejo oeste. Como curiosidad, a Vanderbilt no le gustaba asegurar sus barcos. En principio sus barcos estaban mejor construidos y tenía que gastar menos en mantenimiento y reparaciones, pero también se dice que contrataba a los mejores y más tacaños capitanes de toda Nueva York. Esto le aseguraba que buscarían soluciones para gastar menos en mantenimiento y minimizar costes en general. Y lo de minimizar costes funcionó. En 1855 empezó a bajar los precios de traer correos desde Inglaterra y quebró la Cunard Line de Edward Collins, que recibía un subsidio de $858.000 anuales para llevar y traer el correo. Cuando los ingleses se dieron cuenta de que Vanderbilt lo podía hacer por menos dinero, le quitaron el subsidio a Collins, que sobrefacturaba los viajes. A finales de la década de 1850, Vanderbilt se dio cuenta de que no valía la pena seguir invirtiendo en eso porque la fiebre del oro estaba llegando a su fin, así que vendió todos los vapores y se centró en el mercado ferroviario. Una de sus compras fue un terreno en las que entonces eran las afueras de Manhattan, en la calle 42. Ahí construyó unos patios para trenes que luego se convirtieron en la estación ferroviaria New York Central Station. Iba a ser la estación central para distintas líneas ferroviarias de las cuales Vanderbilt se había apoderado: la New York and Harlem Railroad, la Hudson River Railroad y la New York and New Haven Railroad. Pero para 1871, cuando se inauguró el edificio, Vanderbilt había fusionado todas en un monstruo: la New York Central Railroad. Pero entonces Vanderbilt tenía muchos más problemas. Había ganado dinero con la guerra civil, apoyando al norte, pero en esa misma guerra había perdido a su hijo favorito, George Washington Vanderbilt I. Tampoco es que muriera luchando, contrajo una enfermedad pulmonar y aunque Cornelius consiguió llevarlo en barco a la Riviera Francesa para que se recuperara, no lo consiguió. Falleció en 1863 a la edad de 24 años. Era el favorito de Vanderbilt porque era alto y musculoso, a diferencia de William, que era gordo y algo torpe, o de Cornelius Jeremiah, que era apostador y no tenía la mejor salud mental que digamos. De hecho, se puede decir que Vanderbilt odiaba especialmente a William. Le llamaba Blatherskid, que podría traducirse como fanfarrón o charlatán, y Blockhead, que sería algo así como tarado o zoquete. Su esposa falleció en 1868, así que se casó de nuevo. Su nueva esposa era Frank Armstrong Crawford, de Alabama. En ese entonces tenía 30 años, 45 menos que él. No había escuchado nunca el término blockhead. Porque sí que está dickhead, que es como gilip. Pero blockhead, hostia, no había escuchado nunca, tío. Comodoro, y sí, sé lo que os estáis preguntando. Y sí, efectivamente, también era su prima. Frank era muy religiosa y además de eso se lamentaba de que los confederados hubieran perdido la guerra civil. De algún modo convenció al tacaño de Vanderbilt para que donara dinero a la iglesia y aportara $1 millón para la fundación de una universidad privada en Nashville, Tennessee. Esta es la Universidad de Vanderbilt y es actualmente una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Para el año 1876, el comodoro Vanderbilt enfermó. El diagnóstico era disentería. Esta enfermedad produce una diarrea crónica que en el siglo XIX era mortal. Era el hombre más rico de Estados Unidos, pero toda la medicina disponible en ese entonces no fue suficiente. El 4 de enero de 1877 falleció. Curiosamente, falleció por la misma enfermedad. Eso es fuerte, tío, y sería un mensaje perfecto para todos los negacionistas de vacunas y cosas de estas. No digo que la disentería se haya curado con una vacuna, que no lo sé. Pero hablo de los avances tecnológicos, ¿no? Cómo hoy en día la gente se queja porque todos los años hay una vacuna para la fiebre. Para la gripe, perdón. Todos los años la gripe son virus que van mutando. O sea, absolutamente todo siempre está en constante mutación. Eso quiere decir que está en constante cambio. Entonces, si no creas una vacuna para esos cambios, pues podría ser peligroso para poblaciones adultas o en riesgo, ¿no? Como puede ser una embarazada, un diabético, etc. Hace
1873 ponía cuando había muerto, no me he fijado, no sé cuándo pone que ha muerto. 1877 falleció. 1877. Estamos hablando de hace 200 años, 180 años. Antes se moría por tonterías. Quiero decir, la disentería no es ninguna tontería, pero hoy en día no. Bueno, igual en algún país subdesarrollado alguien se muere de disentería, ¿no? A donde voy es que, coño, son 180 años y hemos avanzado una barbaridad en cuanto a sanidad, ¿no? O sea, una barbaridad en cuanto a sanidad y en cuanto a 1000 cosas. Pero cojones, a día de hoy hay gente, yo creo que por no recordar la historia o por no conocer la historia, gente que se queja o va en contra de las vacunas cuando, hostia, hoy nos moriríamos de miles de cosas si no fueran por las vacunas, ¿no? Bueno, en fin. Curiosamente, falleció por la misma enfermedad que 65 años antes acabó con Mayer Amschel Rothschild, el patriarca de los Rothschild, de quienes tenemos otro vídeo en el canal. Cornelius Vanderbilt estaba total... Cuidado con ese hombre. Mayer Amschel Rothschild. Si no me equivoco, ese hombre, no sé si nació o murió, pero estuvo por alrededor del 1770 y algo. Diría que fue 1773, si no me falla la memoria. Y fue el primer banquero de la familia. No, supongo que habría más banqueros en la época, no lo sé. Pero dijo una frase muy curiosa que era algo así como: controla el flujo del dinero y no te importará quién ponga las leyes. Y ese era el lema de la familia, y desde entonces es una familia de banqueros, pero no es una familia de banqueros ordinaria, aunque hoy en día no se puede ser una familia de banqueros ordinaria porque la regulación que hay para poder montarte un banco es absurda. Básicamente, creo que no podrías. O sea, no es una empresa privada al uso, sino que tiene un montón de trabas para poder llegar a llevarse a cabo, ¿no? El caso es que desde entonces es una familia de banqueros súper famosa y hay un montón de conspiraciones alrededor de ellos. Una barbaridad de conspiraciones y la verdad que es una familia muy interesante. Follaban entre primos para que no se perdiera el legado ni otra familia se llevara sus recursos y cosas así. O sea, bueno, un espectáculo. El patriarca de los Rothschild, de quienes tenemos otro vídeo en el canal. Cornelius Vanderbilt estaba totalmente obsesionado con ganar dinero, pero no con gastarlo ni con agradar a nadie. La alta sociedad neoyorquina quería imitar a los lores y ladies de Inglaterra, y sus fortunas venían de una riqueza colonial. A un nuevo rico como Vanderbilt lo rechazaban, y a Vanderbilt esto no le importaba, y no tenía problemas con demostrar que era maleducado y que no cogía la copa de vino como se tenía que coger y que no seguía los manuales de etiqueta. Le daba igual, lo suyo era ganar El dinero, protocolo. no aparentarlo. Ahora, sus descendientes eran todo lo odio. contrario. Y como siempre ocurre con las empresas que pasan de generación en generación, se venían turbulencias. No siempre, ¿no? Pero siempre El hay algún testamento del hijo Comodoro cafre. fue un jaleo total. Se estima que el valor de los bienes de Vanderbilt era de 105 millones de dólares. Cada uno Eso es lo mismo que siempre he opinado con la gestión de un país, ¿vale? Estás gestionando una cantidad de dinero absurda. Aunque no solo gestionas el dinero, tienes que saber gestionar los acontecimientos nacionales e internacionales. O sea, no puedes... En fin, no puedes ser 100% honesto. Tienes que saber cuándo decir las cosas y cuándo no. Una serie de historias, ¿no? Pero pienso que un presidente de gobierno tiene que ser una persona realmente capacitada. No puede ser que necesite cientos de asesores. Porque entonces no estás capacitado para el puesto. Sí, es verdad que no puedes saberlo todo. Hostia, pero que no sepas de nada, me cago en la leche. Eso ya complicado el asunto, ¿no? En fin. Una de sus 9 hijas recibió $500.000 o menos. La viuda obtuvo otros $500.000 en efectivo y 2.000 acciones de la compañía New York Central Railroad. Y el gran ganador fue William, que recibió el 95% de la fortuna de Vanderbilt. Efectivamente, el hijo al que llamaba Zoquete se quedó prácticamente con todo. El control de todos los negocios del padre, todas las acciones, puestos de dirección en las compañías de ferrocarriles. Y diréis, normal, el primogénito se lo lleva todo. Pues sí. Pero hubo cosas oscuras detrás. El otro hijo, Cornelius Jeremiah, era una decepción todavía más grande para el Comodoro. De hecho, durante un tiempo lo metió en un asilo.
Este hijo solo recibió $200.000, incluso menos que sus hermanas. Por eso, humillado, fue junto a dos de ellas a la justicia para objetar el testamento. Humillado. Según ellos, el testamento estaba viciado porque su padre estaba senil y fue manipulado por unas espiritistas a las que consultaba en su lecho de muerte. Una de esas espiritistas habría sido sobornado por William Vanderbilt para manipular al patriarca hasta que le diera casi todo. Todo esto produjo una crisis de reputación para William y los negocios que había heredado. En Nueva York y Estados Unidos, todos se habían enterado de los trapos sucios de la familia y no se hablaba de otra cosa. Al final William cedió y pagó $600.000 a cada una de las hermanas y $1 millón a Cornelius Jeremiah para que se callaran, y a partir de entonces todo quedará en familia. Cornelius Jeremiah utilizó el dinero para pagar sus deudas y construirse un palacio en Connecticut. Luego se fue a Europa. Eran las 2 de la tarde de un día de abril cuando Cornelius Jeremiah Vanderbilt fue a su habitación en el Hotel Glenham, cogió su revólver Smith & Wesson y se voló la tapa de los sesos. Tenía 51 años, no había dejado hijos conocidos y su esposa había muerto 10 años antes. Con su muerte, la única rama Vanderbilt que quedaba era la de William. Y la de las mujeres, claro. Pero ya sabéis, en esa época no contaba. William se casó con María Luisa Kissam y tuvo 9 hijos, de los cuales 8 llegaron a la adultez. Los que realmente importan aquí son William Kissam y Cornelius II. De hecho, William logró duplicar en esos 9 años la fortuna que heredó de su padre. Era, junto a Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, uno de los varones ladrones, llamados así por la prensa y el público general, debido a su concentración monopolística de sectores y a sus... Es que era una barbaridad, ¿eh? Porque claro, estamos hablando 1870, más o menos. Bueno, coincide con lo que explicaba antes de Mayer Amschel, en el 1770, y no me acuerdo exactamente cuándo fue la Revolución Industrial, pero bueno, que a partir de ahí es como se ha construido la economía hoy en día, tal y como funciona el mundo, ¿vale? A partir de la Revolución Industrial, que de hecho se habla de que más o menos todos los imperios o todos los ciclos duran 250 años aproximadamente, ¿no? Siempre que ha habido un auge de algún tipo de sistema, alguna forma de funcionamiento, algún imperio, ha durado aproximadamente 250 años. Echa cuentas, 1770, 1750, 250 años, ¿cuándo es? 250 años después. Pues la época que estamos viviendo ahora, ¿no? Por eso creo que hay tanto malestar, tanta agitación, o sea, es todo... una desconfianza brutal por absolutamente todo, y lo veo normal porque la verdad que hay muchas mentiras, es una puta locura, ¿no? Es una barbaridad. Y a donde iba este comentario es que se me ha colado una mosca. Joder, la gente que empezó a crear su patrimonio o un imperio en esa época eran locuras, o sea, creo que la imagen esta representa bastante bien cómo lo hicieron, ¿no? Si escuchas sus historias, eran una barbaridad. O sea, es un espectáculo. Este hombre tiene varios vídeos hablando de ellos. El de Rockefeller está súper guay, la verdad. Bueno, todos sus vídeos están súper guays. Pero el de Rockefeller es que es una historia muy interesante. Y es literalmente esta imagen. Estrategias sucias para lograr y mantener esa concentración. Pero William no era un genio de las finanzas y tampoco le importaba la opinión pública. De hecho, tuvo algunos problemas. El más conocido ocurrió en 1882, cuando iba en un tren privado desde Minnesota a Chicago. Era un viaje para inspeccionar la vía. En una parada, mientras almorzaba, fue abordado por Clarence Dresser, quien tenía fama de ser un periodista que incomodaba a sus entrevistados para conseguir buenos titulares. Supuestamente ese día Dresser le preguntó a William por una línea de trenes que no era muy rentable, pero que a la gente le gustaba usar. Dresser le preguntó por los clientes y aquí fue donde William Vanderbilt le respondió con una frase que quedaría para la historia: "The public be damned", que se jodan los clientes. Se podría matizar que William se refería a que él no tenía que responder a los clientes, sino a los accionistas, y que si una línea producía pérdidas tenía que cerrarla para justificar ante los accionistas. Pero esa frase representaba un sentimiento. Los Vanderbilt eran varones ladrones que extraían la riqueza de los Estados Unidos y que además de eso odiaban a todos los que no tuvieran tanto dinero o no fueran de la alta sociedad a la que querían pertenecer. Esa no era una idea nueva. En 1879, Joseph Kepler publicó en la revista Puck la caricatura de The Modern Colossus of Railroads, en la que representaba a Vanderbilt como el coloso de Rodas con Cyrus Field y Jay Gould, otros empresarios ferrocarrileros, en sus rodillas, controlado el cableado de los telégrafos. La crisis de relaciones públicas
que comenzó con la declaración de Vanderbilt atrajo la atención de la prensa y del gran público, pero no como para que la familia quebrara. De todos modos, William Vanderbilt seguía siendo el accionista más grande de la New York Railroad Company y tenía el control en todo el noreste de Estados Unidos. A finales de 1885, William murió de un infarto en una reunión de trabajo. 2 años antes había renunciado a todos sus puestos gerenciales, pero de todos modos seguía metido en el negocio. 2/3 partes de la fortuna se dividieron a partes iguales entre William Kissam y Cornelius II, los nietos del comodoro. Los demás herederos recibieron cada uno $500,000 en efectivo y en depósitos, pero a diferencia del viejo Cornelius, William les dio en herencia grandes propiedades que había construido para ellos en Connecticut, Manhattan y Long Island. El que se encargaría de los negocios era el favorito del abuelo, Cornelius II. Por otro lado, William Kissam era más un hombre refinado, que amaba Europa y estaba más preocupado por encajar en la alta sociedad que por aumentar una riqueza que ya no se podía aumentar más. William Kissam se casó con Alva Belmont, que venía de una familia sureña. Se dice que cuando era niña, Alba era especialmente malvada a la hora de maltratar a los esclavos. Antes de que comenzara la guerra, su familia se fue de Estados Unidos a Europa. En el viejo continente, Alba aprendió mucho de buenos modales y refinamiento. A los 17 años, su familia volvió a Estados Unidos y se asentó en Nueva York, pero entre la guerra civil y malas inversiones en la bolsa... Esto me parece espectacular porque hoy en día lo vemos como una aberración, ¿no? Que hubieran esclavos, o bueno, por lo menos quiero pensar que todos lo vemos así, ¿no? Como que era una locura. Aunque no dista mucho de lo que hacemos con otros seres vivos. Pero bueno, me parece un avance, ¿no? Que no hubieran esclavos. A donde quiero ir es que si no hubieran leyes realmente, ¿hasta dónde llegaríamos? ¿Cuál es el límite? Porque en esa época era la normalidad. Se les veía como seres inferiores o mano de obra y los esclavizaban y listo. Hoy en día lo vemos como una locura, pero ¿qué veremos como una locura dentro de 100 años? Dentro de 200 años. Porque esto es hace, como hemos dicho antes, 200 años más o menos. Siendo era 1870, 1880, bueno, no sé. Más o menos. 100 y pico años. Y era la normalidad, ¿no? A nadie le preocupaba. Bueno, sí, a los propios esclavos les preocupaba y seguro que había alguien más que se preocupaba, ¿no? Pero a donde voy es... Coño, no ha pasado tanto tiempo. Y hoy en día ellos lo veían normal. Hoy en día, ¿qué vemos nosotros normal, no? De lo que nos arrepentiremos en un futuro. Seguro que muchas cosas. Su padre perdió toda la fortuna de los Belmont. 7 años después del matrimonio, en 1883, se asentaron en el número 660 de la Quinta Avenida. La casa se llamaba Petit Château, pequeño castillo en francés, y tenía esta pinta. Por dentro era como un palacio europeo. A William Kissam le gustaba gastar dinero en lujos y le encantaban las carreras de caballos. Hay que matizar una cosa, aunque ya fueran la tercera generación y habían heredado una riqueza más grande que la de cualquier otra familia de la alta sociedad de Nueva York, seguían siendo vistos como nuevos ricos. Y como no querían que les vieran así, para inaugurar la mansión, Alba organizó la fiesta de disfraces más grande y cara de Estados Unidos hasta entonces. Hasta salió en el periódico. Los disfraces no fueron tan perturbadores como los de la fiesta de los Rothschild 100 años después, pero sí que estaban bastante interesantes. La temática era Venecia y la propia Alba, como se ve en esta imagen, iba vestida como princesa veneciana. Por cierto, esas palomas que parecen estar volando en realidad estaban muertas y habían pasado por un proceso de taxidermia. Alice Vanderbilt era la esposa de Cornelius II y su vestido dio incluso más que hablar que el de Alba. También estaba vestida como princesa veneciana, pero tenía una copa iluminada con luz eléctrica, algo que era una novedad en la época y que incluso podría llegar a considerarse peligrosa. No era una fiesta más, era el momento en que los Vanderbilt entraban definitivamente en la alta sociedad de Nueva York. En la fiesta se gastaron unos $250,000. En el libro Vanderbilt, The Rise and Fall of an American Dynasty de Anderson Cooper, se dice que las asistentes de las invitadas de ese entonces cobraban alrededor de $350 por un año entero de trabajo. Otro dato, para ponerlo en perspectiva, es que la fiesta costó más o menos lo mismo que... Claro, eso es lo que decía antes, ¿no? De $350 al año. Ha dicho al año, ¿verdad? Lo que heredó. Otro dato, para ponerlo en perspectiva, es Claro, que la sí. fiesta costó más o menos lo mismo que lo que heredó Cornelius Jeremiah o alguna de sus hijas del comodoro. No sé si le Alba echaba también para mandó a atrás, construir para una adelante, mansión no, que no lo... echaba para adelante. Entonces cobraban alrededor de $350 por un año entero de trabajo, lo que heredó Cornelius. Por un año entero de trabajo, ¿no? Pero claro, ¿a qué equivale eso? ¿Qué podías hacer en esa época con $350 al año?
entiendo que podían comer y podían vivir. Entiendo, ¿no? Si no, no trabajas o trabajas varias veces o simplemente era algo esporádico, no tengo ni idea, no parecía algo esporádico, parecía que estaban ahí siempre, ¿no? Claro, no se puede comparar el dinero de antes con el dinero de ahora. O sea, es una barbaridad la diferencia y la inflación, cómo ha ido haciendo que todo vaya en aumento, ¿no? Y creo que es una buena conexión con lo que decía antes de el límite del sistema. Ha llegado a un punto en el que para que todo este sistema se alimente, tiene que haber un perpetuo crecimiento y al final eso es imposible. Es imposible llegar a un punto en el que todo sea tan caro que, como está pasando en muchos países, ¿no? Que no tiene ningún sentido ya las cantidades de dinero que estás utilizando, ¿no? En fin, Jeremiah o creo que voy a alguna de acabar sus hijas del siempre cada Comodoro. argumento con Alba un también mandó a en fin. construir una mansión en Newport y otra en Long Island. En 1895, Alba se divorció de William Kissam alegando adulterio. Aunque el divorcio no estaba prohibido en la época, sí que estaba mal visto entre la gente rica de entonces, pero ya tenían dinero y eran parte de la alta sociedad, así que ¿qué importaba? Cornelius II manejó el negocio de la familia. Era un tío más parecido a su padre y a su abuelo que su hermano William Kissam. Por supuesto que también le gustaba distinguirse con el lujo, pero eso no quitaba que fuera mucho más trabajador que los demás de su generación. En el mismo año en que Alba hacía una fiesta para entrar en la alta sociedad, Cornelius y Alice Vanderbilt se mudaron al número 1 de la calle 57 Oeste, donde se habían construido un castillo aún más grande que el de William y Alba. La casa tenía más de 50 habitaciones y requería de 57 empleados para poder funcionar. También construyeron esta mansión llamada The Breakers en Newport, Connecticut, el lugar favorito de las casas de verano de los millonarios de la época. Como curiosidad, The Breakers se construyó para que fuera 100% ignífugo, ya que el palacio que había en el terreno anteriormente, perteneciente también a los Vanderbilt, se había incendiado un año antes. Cornelius II no pudo disfrutar mucho de la mansión, pues falleció 4 años después de que se terminara de construir. El 12 de septiembre de 1899, a las 6 de la mañana, Cornelius Vanderbilt II sufrió un derrame cerebral provocado probablemente por exceso de trabajo. Había aumentado la fortuna de 55 millones que heredó de su padre hasta los 73 millones de dólares. Su hermano, William Kissam, duró bastante más. En 1920, a los 71 años, se encontraba en París para asistir a unas carreras de caballos. Falleció por la mañana por complicaciones cardíacas. William Kissam llegó a decir en una entrevista lo siguiente: "Mi vida nunca estuvo destinada a ser del todo feliz. La riqueza heredada es un verdadero obstáculo para la felicidad. Es una muerte tan segura para la ambición como la cocaína lo es para la moralidad. Si un hombre gana dinero, no importa cuánto, encuentra algo de felicidad en lo que ha ganado, pues en su afán de crecer su negocio siempre encuentra un propósito para el dinero que ganó. Pero el hombre que lo hereda no tiene nada de esto. La primera satisfacción, y la mayor de todas, la de construir los cimientos de una fortuna, le es negada. Debe trabajar, si es que trabaja, simplemente para aumentar la abundancia que ya tiene". Un punto interesante, ¿no? Al que reflexionar, es curioso. Bueno, yo no haría ascos a una herencia de ese nivel, pero creo que entiendo perfectamente lo que quiere decir, ¿no? Si tienes una intención de construir algo desde cero, pues bueno, eso ya depende de cada uno, el mérito que quieras llevarte o las intenciones que tengas. Yo no le veo mucho sentido a todo esto. Ni a querer crear algo de cero, ni a que algo que no has creado tú, ¿no? Que heredes algo y lo continúes. Al final todos somos una continuación de algo. A partir de la cuarta generación, el árbol genealógico de los Vanderbilt ya comienza a ser demasiado lioso como para comentarlo en un vídeo, pero si hubo un hermano que se ganó todo el protagonismo de su linaje, es este de aquí, Reginald Claypole bigote, Vanderbilt. tío. De niño era bastante bueno en todo lo que hacía, y sus compañeros decían que iba a ser la persona más exitosa de la clase. Además tenía talento para los deportes, y en especial para los deportes de las élites, como la equitación y el polo. También era aficionado a los juegos de cartas, aunque decirle aficionado es hacerle un favor, porque lo que era realmente era un ludópata, y como en los casinos las bebidas eran gratis, también se convirtió en un alcohólico. Recibió una herencia de 25 millones de dólares en 1899, cuando tenía 19 años.
Pero para 1925 solo quedaban 5 millones de dólares. Murió de cirrosis en su casa de Rhode Island. La cirrosis le había hecho vomitar sangre, así que cuando su esposa fue a verlo a la habitación, se encontró a su esposo muerto y las paredes llenas de sangre. Entre 1926 y 1927 se demolieron o se vendieron todas las mansiones de los Vanderbilt en la Quinta Avenida de Nueva York. Haber sido los más ricos del mundo no les ayudó en nada a que sus propiedades se mantuvieran en el tiempo. Hoy en día, en esos mismos lotes, hay edificios de oficinas como este, encima de la antigua casa de William y Alba Vanderbilt, o esta tienda de ropa de lujo sobre el lote de lo que fue el Palacio de Cornelius II. Independientemente de la historia que siempre se repite, la de los herederos que en la segunda, tercera o cuarta generación echan por tierra todo el trabajo del patriarca, lo que ocurrió... Claro, eso sí que es lo que, ¿no? Lo que sí que se puede enlazar a lo que comentaba antes, el hombre que había heredado todo esto. Que claro, cuando tú no has ganado algo, y es también enlazo con lo que decía de un presidente de un gobierno, cuando tú no has sido capaz de ganar algo y tienes que gestionarlo, es complicado que lo hagas bien. Te pueden asesorar para hacerlo bien, pero creo que es complicado, porque es que si no sabes cómo se crea, difícilmente vas a mantenerlo bien, ¿no? De hecho, lo fácil y lo que casi siempre pasa es que lo malgastas, porque no lo aprecias. No comprendes el esfuerzo que conlleva conseguirlo, por lo tanto, pues, lo despilfarras. Con los Vanderbilt era algo tan simple como lo que les hizo crecer, el avance tecnológico. En 1913, Ford logró hacer la primera cadena de montaje para coches de motor, y esto abarató el coste lo suficiente como para que dejaran de ser un lujo que solo podían tener gente como los Vanderbilt. Los coches eran básicamente mejores que los caballos porque no ensuciaban las calles, y mejores que los ferrocarriles porque eran una solución privada y te daban autonomía. Y evidentemente, a la que se fueron construyendo carreteras asfaltadas, los ferrocarriles fueron cerrando líneas. El viejo Cornelius, el Comodoro, fue lo bastante avispado como para hacer la transición del barco al ferrocarril, y en las nuevas generaciones no hubo ningún visionario que invirtiera o diversificara en el coche, y ese fue básicamente el fin de los Vanderbilt. A día de hoy, la mansión de Breakers es un museo. La última Vanderbilt en vivir en The Breakers fue Gloria Vanderbilt, que pese a que su madre fuera un desastre y gastara todo el dinero que les quedaban, consiguió hacer una carrera en el mundo de la moda y volver a hacerse rica, aunque también volvió a quebrar. Se casó 4 veces y su último esposo fue Wyatt Emory Cooper. El hijo de ambos, Anderson Cooper Vanderbilt, se convirtió en periodista y presentador de la CNN y en el autor de la fuente más importante que hemos usado para esta investigación: Ascenso y caída de una dinastía americana. Según él mismo, su madre no le dejó en herencia ni un solo centavo. Supongo que no es exactamente la misma situación que la de los Rothschild, la familia de banqueros de la que se dice que dominan el mundo desde las sombras, pese a que sus miembros más prominentes ya fallecieron años atrás. Pero ¿qué hay de cierto en todo esto que se dice? ¿Cómo de ricos son? ¿Cómo consiguieron su fortuna? Como enlaza para que veas el siguiente vídeo, quieres es una descubrirlo, máquina. y recuerda que puedes registrarte gratis en Trade Republic desde el enlace de la descripción. ¿Publicidad? Una situación... Bueno, muy interesante el vídeo, como todos los que tiene, la verdad. Espero que esta prueba haya tenido algo de sentido y que haya sido interesante y que no me tumben el vídeo. No tengo ni puta idea si puedo subir este tipo de vídeos de grabando a otro, no lo sé, pero lo vamos a hacer. Nada, espero que te haya gustado. Nos vemos en la próxima. Chao.